No aspira a ser tan bonita como... ¿Cómo no? Pero no sé. Es un poco complicado. Sí. ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren sumamente bien. Como siempre nos vamos a presentar. Yo soy Sofía. Yo soy Nancy. Soy Alma. Y como ya leyeron, como ya saben, si vieron algún video anterior, nosotros somos fonoaudiólogas y nos gusta la voz artística y es por eso que estamos aquí hoy. Como otro día, lunes, vamos a estar reaccionando a otro video. Esta vez, ¿quién será? No es más ni menos que... ¡Uy! Si lo estaban sospechando por la polera, sí. Es real. Es que... Bueno, estamos en esta onda Queen, sobre todo por la nueva película que va a salir ahora, que es Bohemian Rhapsody. Y para estar acorde a este estreno, que sabemos que va a ser un éxito, queremos ver un video en vivo del gran Freddie Mercury. Pero antes de comenzar, les tenemos que decir, le aprieten ese botoncito que está ahí abajo, nos comenten y muchas gracias por todos los vistos y por los comentarios. Así que ahora vamos a ver un video de la banda Queen en Montreal, ya en el año 81. ¡Wow! Para los que no saben, ¿quién es Queen? Queen es una de las mejores bandas, si no la mejor banda que ha existido, La mejor. conformada por 4 integrantes. ¿Cuál? Roger Taylor, que es el baterista, El Mami, ¿no? El mira. Brian May, que es un gran guitarrista, Y una cabeza gigante. John Deacon, que es el bajista, que si bien no es tan mediático y no está con la banda, pero es muy Muy bueno, importante. muy importante. Y Farrokh Bulsara, ¡Wow! Freddie Mercury, Sí. con su voz característica. Ya, lo quiero escuchar. Ya. Sí, no hagamos más preámbulo. Sin más ni menos, la canción de hoy es... ¡Tururún! Vamos a escuchar Some. Somebody to love. Yay! Sin desmayarse, por favor. Can somebody find somebody ¿Qué? Okay, let's do it. Oh my god. Y la cerveza ahí. Lo hizo grave. Hace una distorsión extraña.
esa parte. Ay. Oh my god. Esta parte es mítica. Él hace lo que quiere. Es muy soul esta canción igual. Como gospel. Es una mezcla. Es una mezcla. Esa es el solo. ¿Esa es la octava de Brian? Pues... ¿Es Roger? Le cantas a todos los amigos. ¡Wow! Gracias. ¡Ay, Ah. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde está el agua? Somebody love. Find me. Find me. no! Love. ¿Qué? No, Sigue, no termina. no. Guay, no hay forma. Medio control. Tremendo pianista. Además. Como si nada. ¡Wow! ¿Por qué dicen que Queen es una banda buena? Ahí está. Ahí está. O sea... ¿Por qué Freddie Mercury nos da una clase de hacer un rock musical, un rock melódico, pero no por eso no es potente? O sea, él, si bien es cierto, tiene una voz muy característica, que es finalmente el sello de Queen. También tiene una voz distorsionada, él tiene una voz rasgada, Él tiene él una voz lo rasgada. ocupa, hace también unos falsetes muy agudos, cuando hace los esa falsete es una voz limpia. Y además hace esos melismas y juegos que llega hasta un grave, El control de la o sea, voz. Control. es impresionante su control en todo lo que hace. El control de la intensidad, él sabe cuánta potencia dar, cuánta intensidad, o sea, estaba pegado al micrófono. Sí. No había igual una regulación, porque para estar cantando así cerca del micrófono, Exacto. y lo va a morder.
Pero impresionante. Son unas revistas que han sacado información acerca de la voz de Freddie Mercury y dicen que uno de los miedos de él era operarse justamente sus dientes, porque él no Sí. quería perder la resonancia que naturalmente tiene. Tenía miedo Exacto. de eso. Tenía mucho miedo uno ve, cuando ve el perfil de Freddie Mercury, ve que sus incisivos estética. superiores están protruidos. Sí. Y él decide prominentes. no operárselo. Lo más notorio y lo que todos se fijan cuando ven a Freddy es su cara. Y se nota el tiro, porque se ven los dientecitos, están como mucho más afuera que su mandíbula. Sí. Cuando partió el inicio de la banda, cuando él no usaba su bigote, se notaba mucho más. Sí. Y el bigote yo creo Y que aparte usaba el también cierre, por eso. el de los labios, Sí. no tiene cierre. Sí, otra característica que me llama la atención es que él se hidrata con Hidrata. cerveza Entre medio. en el escenario. Ya, hay también un mito que la cerveza que él ocupaba era cerveza mezclada con miel, No con miel. y que finalmente él usaba solamente ese líquido para hidratarse Hidratación. en los conciertos, lo cual es teóricamente malo, teóricamente malo. Lo que nos enseñan a nosotros es que no deberían hidratarse con alcohol. O sea, nada si de el alcohol. fin es hidratación, que no sea alcohol. Que no sea alcohol, o bien puede ser una botella de alcohol con una botella de agua, o sea, mezclado ahí. La cantidad Pero con también él, influye. o sea, yo no le voy a decir nada a Freddie Mercury. No tomes el desayuno. ¿Para qué? Claro, no se le puede decir nada. Eso. Le quiero mencionar también la voz de Roger Taylor. ¡Sí! hay que hacerlo, hay que hacerlo. Su voz, él es el que hace los agudos. Cuando uno está escuchando a Queen, él generalmente es la voz de los agudos, Del que es agudo. del acompañamiento. ¿Ya? Y, pero él tiene una voz muy rasposa, se escucha esa... Muy rockera. Hay una canción, I'm in Love With My Car, donde él canta. Sí. Y Sí. se escucha Y una ahí se voz nota. muy rockera, que no se parece a cuando hacen más agudos, pero al final de la canción se escucha mejor su canción. Sí, se escuchaba Mejor su voz. mucho mejor. De hecho, hacía como ¡yeah! Sí. Que era agudo, era Agudo. un falsete reforzado con una distorsión. Con la distorsión de bajo. No, De increíble, base. increíble. Me gustan más sus agudos. Debo decirlo. Cuenta la leyenda que cuando grabaron Somebody to Love estaban solamente ellos. De hecho, Bohemian Rhapsody también solamente estaban ellos. Y ellos mismos hacen todas las voces que uno escucha, son voces de ellos. O sea, no hay aquí contratado un coro de 160 personas. Aquí no hay un tema de replicar voces. No, en esa época se cantaban las voces Todas. una y otra vez. Por una. Una y otra vez hasta que se lograba el efecto que se buscara. O sea, imagínense Solo el su voz. tiempo que se gastaban en sacar una canción, ya sea Somebody to Love, ya sea Bohemian Rhapsody, ya sea cualquiera. Will Rock You. We Will Rock You. Se demoraban, no sé, por ejemplo, 3 semanas. 3 semanas en estudio es carísimo, pero ellos ya estaban en un nivel que podían hacer prácticamente lo que quisieran y además proponer una forma de crear el rock, de mezclar el rock con ópera, de Porque mezclar no el es rock. rock puro, no Claro, es que es lo una- conocemos como rock. Claro, es una mezcla, pero tan bien hecha, tan poco común, pero a la vez tan comercial, que generaron lo que pasó con Queen. O sea, Queen, uno va a Japón y Queen, todo el mundo lo conoce. Uno va a Estados Unidos, claramente todo el mundo lo conoce. Uno está acá en Chile y también conocemos a Queen. Todos nos enamoramos de esta banda, que quizá en un inicio fue súper humilde en sus comienzos, pero que todavía seguimos cantando sus canciones. Son un precedente, sus canciones en algún... Si aparece su canción en una película, la canción mejora. Pero... Una película sobre De Queen, Queen, y con las canciones. O sea, la estamos esperando con muchas ansias. Y ellos fueron principalmente los que crearon el rock de estadio. O sea, We Will Rock You, We Are the Champions. O sea, son temas que nunca van a pasar de moda, temas que siempre vamos a estar cantando, temas que cualquier van a persona repetir. que se atreva a cantarlas va a estar cantando una de las canciones más difíciles, porque no solamente se creaban canciones que son muy conocidas, sino que son canciones que son sumamente Son complejas, vocalmente complejas, y eso es lo que quería hacer Freddie Mercury. Él quería mostrar que su voz era única, y de hecho salió un artículo que efectivamente se mostró que la voz de Freddie Mercury, primero, es la mejor voz del rock, incluso ganándole al vocalista de Led Zeppelin,
que ahí estaban, Una son los disputa. los Dios. más grandes, estaban ahí peleando y bueno, finalmente ganó la voz de Freddie Mercury por su versatilidad, pero también se descubrió que la voz de Freddie Mercury tenía en sí unos subarmónicos que son, pero especiales que ninguna otra voz del rock tiene. Y no es algo que se entrene, es No es algo usual. que Y es algo nace. natural. Tiene. Entonces, precedentes en cuanto a la extensión de la música. Mm. O sea, con Bohemian Rhapsody es una canción que dura 6 6 minutos minutos. o más de 6 minutos, que eso era impensado antes, tenía que ser corto y para que fuera un éxito Comercial. corto, muy comercial y tenía que ser bien alegre y eso. Pero ellos mezclan un montón de cosas, es una canción que empieza con algo distinto, después va a otra cosa, siempre proponiendo algo nuevo. Me gusta que no solamente tomen a Queen como Freddie, en verdad. Porque lo usual de la gente que no escucha Queen, o que no son fans de Queen, o que sea lo único que dicen Queen y es... la gran figura. Y sus voces. Hay otras personas que también tienen muy buenas voces y bien controladas, bien trabajadas. Buenos y músicos. son muy Buenos buenos músicos. músicos, así que considerarlos. Y no sería nada Queen con esa voz tan genial de Freddie, pero si no está el agudo de fondo que le da el toquecito que a uno le gusta, sería muy diferente. No se hacen los solos de guitarra. Sería Claro, muy distinto. sería todo muy diferente. A pesar de que igual Freddie Mercury hizo su trabajo en formato solista, Sí. Queen sin duda es una banda que está en los corazones de mucha gente y va a seguir estando porque no es una banda que ya pasó, De moda. sino que es una banda que trasciende y su música trasciende y gracias porque trasciende su música y sus canciones tan buenas. Puedo dar una recomendación de algo que si quieren ver, si quieren saber más de Queen, que los aliento a que lo hagan. Está también el concierto tributo a Freddie Mercury, ya después que él falleció, Sí. y en el que hay muchos artistas que cooperan y cantan las canciones de Queen. Sí, entre ellas está Annie Lennox, está el vocalista de Metallica, está el vocalista de The Who, Elton John, Axl Roses. Hay mucha gente que está reunida en ese concierto y es buenísimo. Así que si no lo han visto aún, ahí pueden, primero, conocer un poco más de Queen y segundo, conocer otras voces ahí cantando las canciones de el gran grupo que fue y que es Queen. Eso ha sido el video de hoy. Espero que les hayan gustado, que lo disfruten, que disfruten lo que es Queen para la gente que no conoce. Y nada, nos vemos la otra semana. Cualquier artista que ustedes quieran ver, nos escriben. Eso. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Again. No. Ahora sí.